Bueno, aquí tienes una noticia de última hora. Vivimos en un desierto. Eso ya lo sabías. Y en esta época del año normalmente hace mucho calor. Por suerte hemos tenido una semana agradable, pero por eso es peligroso caminar por la naturaleza. Tenemos muchos meses en los que es genial, pero en esta época del año no tanto. De hecho, es peligroso y las guías del estado del cobre advierten que muchos ignoran los riesgos. Estas son las advertencias clave que dan en esta época del año si sales a la naturaleza o mejor aún, para que evites ir, especialmente cuando se trata de las montañas Superstition por el calentamiento extremo y rápido. El calor seco hace que el sudor se evapore al instante, lo que oculta cuánta agua realmente estás perdiendo. Es peligroso, puedes deshidratarte. Terreno engañoso y senderos falsos. Las montañas Superstition tienen un paisaje escarpado y árido, con senderos falsos sin salida, y cuando hace calor se vuelven muy peligrosas. Puedes perderte o algo peor. El rescate es lento. Muchos creen que por vivir cerca de la ciudad y sus hospitales están a salvo. Pero pese a la proximidad a Phoenix, el terreno difícil causa retrasos fatales a quienes quedan varados. Y por supuesto, existen reglas estrictas de retorno. Si el agua que llevas contigo se ha consumido a la mitad, necesitas regresar de inmediato. A pesar de todas estas advertencias, en 2026 hemos visto que los rescates de quienes las ignoraron han aumentado un 50% en esta zona. Hasta mayo hubo 74 rescates este año frente a 49 el año pasado. Y tristemente, en promedio, cada año mueren de 4 a 5 personas por ignorar estas advertencias. Ahora, ¿por qué lo digo? Bueno, en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 19, el autor de Hebreos menciona una situación familiar, especialmente para los judíos a quienes estaba dirigiendo esta carta, para advertirles sobre el peligro fatal de morir en el desierto, usando una ilustración famosa de eso, una historia muy conocida. Dios nos da advertencias y si las rechazas, tu destino será igual al de la generación errante de israelitas cuya incredulidad los arruinó. Dios, en su bondad, nos da ayuda aquí para evitar el mismo destino fatal de morir en el desierto. Ahora, aquí en Hebreos, en todo este libro, sabemos, y el pastor Terrell lo mencionó, que Jesús es mejor. Ese es el tema de este libro. Ese es el subtítulo de esta serie, que Jesús es mejor. Hasta ahora en este libro, Jesús es mejor que los ángeles. Jesús es mejor que Adán. Jesús es el hombre encarnado de Dios, el Hijo de Dios. Y ahora aquí en el capítulo 3, Jesús es mejor que Moisés. Versículo 3, porque Jesús ha sido considerado digno de mayor gloria que Moisés, así como el constructor de una casa tiene más honor que la casa misma. Moisés era parte de la casa. Nosotros somos parte de la casa si creemos en Jesús. Jesús es el constructor, Él es más grande. La semana pasada, el pastor Kyle, en su sermón ilustrando un corazón de apostasía, mientras analizaba el capítulo 3, versículos del 7 al 11, planteó 5 preguntas para determinar si estás o no en peligro de apostasía. Ya que Jesús es el Moisés superior, no creer en Él será peor que el destino de esa generación errante. Así que estas 5 preguntas, con suerte, revelan un corazón sensible hacia Dios. Si no hay ayuda disponible que veremos hoy, estas preguntas penetrantes revelan si tienes un corazón sensible. La primera fue, ¿estás escuchando la voz de Dios? Y ojalá la respuesta haya sido sí. ¿Estás manteniendo tu corazón sensible hacia Dios? Esperemos que la respuesta sea sí. ¿Estás poniendo a prueba a Dios? Esperemos que la respuesta sea no. ¿Estás provocando a Dios? Esperemos de nuevo que no. Y en última instancia, la pregunta más importante, ¿será rechazado por Dios? Él ha dejado claro cómo esa respuesta puede ser un no.
Este pasaje y las preguntas despiertan en nosotros un autoexamen. ¿Cómo te fue con tus respuestas? Ahora, ¿qué hacemos a la luz de eso? Bueno, recuerda que esa generación original también, esa audiencia, eran personas que profesaban creer en Jesús. Eran judíos y muchos de ellos se estaban quedando atascados. Habían creído en Cristo, pero pensaban, ¿saben qué? Quizás deberíamos volver al judaísmo. Es más sencillo, sabemos qué hacer. Y aquí el autor de Hebreos a lo largo de todo este libro les está diciendo, no, no hagan eso. Todo el Antiguo Testamento, todo el judaísmo está señalando hacia algo mayor. Es una sombra de una realidad mayor y esa realidad es Jesús. No den marcha atrás. Ustedes tienen aquello a lo que todo eso señalaba. Y vamos a ver eso una vez más aquí en el capítulo 3, versículos 12 al 19 hoy. Nuestro punto es que Dios da una advertencia amable y práctica para proteger a los creyentes de endurecer su corazón hacia el pecado o hacia Él, mejor dicho. No queremos hacer como aquella generación errante en el desierto, y eso es ser culpables de incredulidad. Y Dios en su bondad nos ha dado ayuda para asegurarnos de que eso no nos suceda a nosotros. Ahora, esta es la palabra de Dios. Este es su libro. Así que, ¿podrían ponerse de pie en honor a ella mientras les leo una parte de la sección que vamos a ver hoy? Comenzando en el versículo 12, y si tienes una de las Biblias que se repartieron, está en la página 1112. Esto es lo que Dios nos dice hoy. Cuídense, hermanos, no sea que haya en alguno de ustedes un corazón malo e incrédulo que los aparte del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros cada día, mientras todavía se diga hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a participar de Cristo, si es que mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Ahora, al mirar esto hoy y al querer prestar atención a estas ayudas y advertencias, debemos entender la gravedad de estas advertencias. Necesitamos preparar el escenario. Y el versículo 12 prepara el escenario del posible problema para que sepamos cómo solucionarlo, cómo remediarlo. Aquí vemos lo que está en juego. Esto es cuestión de vida o muerte. Debemos prestar atención. Es real. David cantó sobre esto en el Salmo 95. Esto es una continuación de eso. Y el autor de Hebreos señala esa canción que David usó, la cual hacía referencia a la situación que ocurrió en Números 14. David la usó como una ilustración a través de la canción en su generación. Y aquí el autor de Hebreos utiliza eso, así como la historia original, tanto el Salmo como la historia, para captar la atención de la audiencia. Esta es una historia familiar que ellos habrían entendido, les habría llamado la atención. Fue un fracaso trágico de esa generación del desierto, y esto estaba destinado a ser una llamada de atención. Y así es como Él nos despierta. Él dice, tengan cuidado, hermanos. Eso es en la ESV, tengan cuidado. La NASB dice lo mismo. En la CSB dice, estén atentos. La nueva versión King James dice, cuídense. La versión King James dice, presten atención. Ahora, si tienes la LSB o la NIV, tienes una traducción más literal de esa frase que dice, asegúrense. Y eso es un excelente cierre para el versículo 19. Por eso los juntamos, porque ahí dice, así que vemos. Asegúrense, así que vemos. Y todo lo que está en medio son las instrucciones que Él nos da como advertencia. Ahora, asegúrense. Creo que esas otras traducciones eligieron casi una mejor manera de decirlo para enfatizar que esto no es solo, oye, mira esto, sino más bien, tengan cuidado. Tengan cuidado. Presten atención. Cuidado. Porque esto es una advertencia adecuada para despertar ante algo que podría ser muy peligroso para ellos como creyentes. Ahora, cuando yo estaba en cuarto grado, eso fue en los años 70, así de viejo soy, tenía al señor Gray. Y el señor Gray usaba un puntero cuando nos enseñaba a los niños en clase. ¿Para qué sirve un puntero? Su nombre lo indica. Sirve para señalar, señala la pizarra.
En ese entonces no teníamos pizarras de borrado en seco. Teníamos esos mapas que se bajaban y él los señalaba con el puntero. Pero el señor Gray amplió el uso de su puntero y me di cuenta de esto cuando me quedé dormido durante su fascinante explicación sobre la división larga. Me desperté después de unos minutos de sueño con el puntero clavándose en mi costado. Funcionó, me despertó. En otras ocasiones, ya fuera porque hablaba con un compañero, me distraía o me quedaba dormido, el puntero encontraba la parte superior de mi cabeza de una manera muy efectiva para despertarme. Ahora, el señor Gray no sería contratado por los sistemas escolares de hoy en día, pero era una época diferente. Por lo demás, era un buen maestro, pero le temíamos al puntero cuando lo usaba como una llamada de atención. Este pasaje es una llamada de atención, pero es una llamada mucho más amable y, sin embargo, más seria sobre el tema en cuestión. Vemos el aspecto más amable porque el autor aquí dice, cuídense, hermanos, lo cual incluye a las hermanas. Esto es un cuidado amoroso para decir, escucha, te amo, me preocupo por ti. No ignores esta advertencia porque podría ser fatal. Aquí hay cuidado, acéptalo. Aquí hay una advertencia, acéptala. Ahora bien, ¿por qué es necesaria una llamada de atención así? ¿Es tan frágil el sistema de creencias cristiano? No, nosotros lo somos. Si el pueblo judío bajo Moisés y él hablando en nombre de Dios pudo ver obras tan milagrosas de Dios solo para caer en el desierto, esa audiencia original de hebreos y nosotros al seguir al mejor Moisés, Jesús, debemos entender mejor que las consecuencias son mayores si lo rechazas. ¿Para quién es este mensaje? ¿Quién se supone que debe tener cuidado? Hermanos, para que no haya en ninguno de vosotros no hay exclusiones para la audiencia, los individuos allí presentes, y sin embargo, esto ocurre en una comunidad, la iglesia. Así es como funciona. Te examinas a ti mismo, examinas a los demás. La comunidad y el individuo deben estar atentos en esto. Hay una responsabilidad. ¿De qué? De prevenir un corazón maligno. ¿Qué lo hace maligno? Uno que es pecaminoso, incrédulo y que se aparta del Dios viviente. Esa frase, Dios viviente, es única aquí en esta sección de Hebreos y a lo largo de Hebreos. El autor la utiliza. Dios es real. Él está vivo. Y por eso es muy serio pecar contra un Dios viviente, no creer en un Dios viviente, apartarse o alejarse de un Dios viviente. Ahora, esa frase también puede llamar tu atención. ¿Apartarse? Bueno, esa es la raíz de apostasía, un término teológico elegante que significa el rechazo voluntario de Dios. Esto es serio. Ahora bien, tal vez automáticamente pienses, espera un momento, ¿no somos de los que creen que una vez salvos, siempre salvos? Y la respuesta es sí, lo somos, pero no tan rápido. Este es un problema real con una advertencia real y necesitamos hacer una pausa para entenderlo antes de caer en un cliché que resulta ser cierto. Hay un tema en Hebreos al que el autor anima a la audiencia y a nosotros. En el capítulo 2, versículo 1, el pastor Jeremías dijo, para que no nos deslicemos, no te desvíes. Aquí lo vemos, no te apartes del Dios viviente. Capítulo 6, versículo 6, aquí hay una descripción de aquellos que se han apartado. Capítulo 10, versículo 35, no pierdan la confianza. Vamos a hablar sobre qué es esa confianza en un momento. Capítulo 10, versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden y se pierden, sino de los que tienen fe. ¿Por qué hay tales advertencias? Bueno, ya has visto por qué. ¿A qué te refieres? Bueno, si has sido cristiano por algún tiempo, aquí está la razón. Hay quienes profesan ser cristianos, que profesan amar a Cristo, agradar a Cristo, poner su fe en Cristo, solo para desvanecerse en la noche. ¿Qué pasó? O tal vez deconstruyen abiertamente. Bueno, la Biblia nos ayuda a entender lo que está ocurriendo cuando eso sucede. Hay una certeza que Jesús dice, no perderé a ninguno de los que vienen a mí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los perdió? No.
Veamos. Él explica algo en las parábolas de los 4 suelos, siendo los suelos representativos en la metáfora del corazón humano, y habla de una semilla que es esparcida, y esa semilla es el Evangelio. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Él lo explica todo. Así es como lo sabemos. Hay 4 suelos, 4 corazones, categorías generales. El primero, la semilla cae en un suelo duro. No prende. No me interesa Jesús. No quiero el Evangelio. Nada. Luego está el cuarto suelo, donde queremos estar. Es el suelo blando. La semilla cae en él y crece y está sana. Eso es lo que queremos ser. Luego hay 2 suelos intermedios, uno pedregoso y otro espinoso, donde cae la semilla. Hay un poco de crecimiento en el suelo pedregoso, pero no hay raíz. Llegan la tribulación y la persecución diciendo, me voy, no me anoté para esto, pensé que sería Navidad siempre. ¿Será difícil? Luego está el suelo espinoso, es más sutil. Las ansias del mundo y el engaño de las riquezas lo ahogan. Y en ambos casos, el pedregoso y el espinoso se apartan y no dan fruto. Oh, eso es lo que está ocurriendo. Los que deconstruyen caen en esta categoría. Tal vez han pasado y vivido cosas malas y su respuesta inmediata es, por esos cristianos y esa iglesia no quiero tener nada que ver con Dios. O reinventan a Dios a su medida. No me gustan ciertas cosas que Dios dice aquí, pero entiendo que hay un Dios, así que inventaré uno que esté de acuerdo con los pecados que prefiero. Aquí hay un llamado de atención para aquellos que están en el camino de apartarse. Y tal vez te hayas apartado y estás aquí. Estoy muy agradecido por eso. Esto también es un recordatorio para aquellos que están caminando bien con el Señor. Estos son medidas preventivas. Esto es evidencia en la vida de aquellos que están siguiendo. Estas no son las luchas del día a día. Todos luchamos en nuestra fe. Nuestra fe sube y baja un poco, pero esto habla específicamente de aquellos para quienes la lucha ha terminado y el resultado es un rechazo firme de Jesús y su evangelio. Verán, vivimos en una tensión aquí con la que luchamos. Los cristianos viven con varias tensiones de ¿es ambas cosas? ¿Es una cosa u otra? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, en Judas 21 vemos esa tensión. En Judas 21, Judas dice, manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que conduce a la vida eterna. 3 versículos después, él dice, y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nos preguntamos, la respuesta, ¿me mantengo en el amor de Dios o lo hace Jesús? La respuesta es sí, ambas. Los cristianos viven con tensiones como esta. La Trinidad, no vamos a desglosar completamente la Trinidad aquí, pero la Biblia dice que Dios es uno y la Biblia también dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Son tres en uno, es uno en 3 personas. Eso nos vuela la cabeza. No podemos desglosarlo aquí, pero hay una tensión con la que vivimos que no es contradictoria. Así que volvamos a la idea de una vez salvo, siempre salvo. Vamos a mejorarlo. Aquí hay una mejor manera de decirlo. Una vez salvo, siempre cambiado. Eso es lo que enseña la Biblia. Según 2 Timoteo 2:19, Dios afirma, el Señor conoce a los suyos. ¿Quiénes son? Apártese del mal quien invoca el nombre del Señor, sinónimo de pecado. ¿Eso te describe a ti? ¿Ves? Eso elimina cualquier idea de aquellos que podrían decir, oh, he escuchado una vez salvo, siempre salvo. Recé una pequeña oración en 3er grado. Pasé al frente en una cruzada de Billy Graham en 1979 y obtuve mi boleto al cielo. Y sin embargo, desde ese momento no hay evidencia de que realmente sigas a Jesús. Verás, la vida cristiana es dinámica, es un camino angosto. Entras por una puerta estrecha que es Jesús y estás en un camino angosto. Lo sigues a Él. La cruz, tomar nuestra cruz es un estilo de vida. Es una vida. Nacer de nuevo significa que comienzas una nueva vida que está en Cristo. Estás siguiendo a Jesús. Es algo continuo.
Esta tensión la vemos de manera similar en la salvación. Dios es completamente soberano cuando se trata de nuestra salvación. Él predetermina, predestina, llama, tiene presciencia en eso, elige. Él recibe todo el crédito por tu salvación, pero aún así el hombre también es responsable y se le hace responsable. Dios en su soberanía utiliza medios para la salvación. Nadie ha estado en una situación de no tener idea de quién era Jesús. Se despertara y pensara, necesito a Jesús. No sé por qué ni quién es, pero lo necesito y se salva. Eso no sucede. Lo que sucede en el mundo real, en el mundo de Dios, es que Dios utiliza medios. Alguien ora por esa persona. Alguien comparte el evangelio con esa persona. Y ustedes ya lo han escuchado, quizá en una familia cristiana, por la radio o la televisión. ¿Lo escuchaste en un podcast? ¿Lo escuchaste desde un púlpito, de un predicador? Un padre te lo compartió, un hijo te lo compartió, pero lo escuchaste. ¿Por qué? Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Mateo 28, se nos manda a ser discípulos de todas las naciones, yendo, bautizando y enseñándoles acerca de Jesús. Dios utiliza medios. Naciste en una familia cristiana. Alguien te llevó a la iglesia. Alguien compartió el evangelio contigo. Esos son medios. Al final del día, Dios recibe todo el crédito por tu salvación. Y aún así, en esa soberanía, Él utiliza medios. Lo mismo, Dios te sostiene. Pero hay medios que Dios nos ha dado y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, respecto a aquellos por los que el autor de Hebreos estaba específicamente preocupado, él no temía que se volvieran ateos, pero él estaba haciendo la conexión aquí para que ellos despertaran ante algo que iba a suceder. Si se apartaban de Cristo y del cristianismo, sería igual que aquellos israelitas que fueron liberados de la esclavitud, pero no entraron en la tierra prometida y querían volver a ser esclavos, quienes finalmente murieron en el desierto. Él dice que sería lo mismo. Dios, en su bondad, no solo nos advierte, sino que también nos da ayuda. Y aquí hay 5 ayudas. Veamos 5 ayudas que te evitan morir en el desierto de la incredulidad. Estas son 5 evidencias demostradas por la acción en tu vida. No son acciones que hagas para ganar la salvación. No ganamos la salvación, pero hay evidencias y aquí hay 5 evidencias que revelan si realmente eres de Dios. Número 1, te ocupas de exhortar diariamente. ¿Quién exhorta y a quién? El versículo 13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras sea hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Exhortar en el griego original significa literalmente llamar a alguien a tu lado. ¿Para qué traes a alguien a tu lado? Para instarle con fuerza, para animarle. Le falta valor. Quieren rendirse. Dales valor. Una petición fuerte y por supuesto, la palabra de Dios es fundamental en esas exhortaciones. Debemos acompañarnos unos a otros. Esto es un esfuerzo en grupo. Cualquiera de ustedes, no hay nadie que sea invulnerable o esté exento del potencial engaño del pecado. Hemos visto profetas y reyes, apóstoles, pastores, misioneros, cristianos, que tal vez alguna vez fueron fundamentales para que tú llegaras a la fe, que luego se van. Nos rascamos la cabeza y decimos, ¿y qué pasó? Cualquiera de ustedes tienen una responsabilidad. Gálatas 6:1 nos dice, si alguno de ustedes tropieza, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. A veces eres tú quien está restaurando. A veces eres tú quien está siendo restaurado. El cristianismo es un deporte de participación. No puedes simplemente mirar y observar. ¿Y cuándo hacemos esto? Aquí dice que diariamente. Nos exhortamos unos a otros diariamente. Ahora, no se trata de un legalismo de hacerlo todos los días, sino que debe ser algo constante y continuo. Es algo urgente. Ahora es el momento antes de que se acabe el tiempo. Llegará la medianoche. Esto es diario. Hay muchas cosas que Dios nos llama a hacer habitualmente. Unas son explícitas y otras implícitas. Estas son las disciplinas espirituales y esta es una de ellas. Jesús nos dijo que tomáramos nuestra cruz cada día.
Lamentaciones 3 nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día, así que recibimos nuevas misericordias cada día de nuestro amoroso Padre Celestial. Jesús, en su oración modelo, nos dice que demos gracias a Dios por nuestro pan de cada día. Y aquí estamos al final. Recuerden cuidarse bien cada día, cada uno de ustedes. Es algo integral. Es abarcador. Y aquí está la reflexión especial de hoy. Se trata de una jornada de gracia y un día de gran promesa, pero la medianoche está cada vez más cerca. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Para protegernos del engaño del pecado. Existe ese lento deslizamiento del pecado que finalmente endurece el corazón. Una hamburguesa con queso no tapará tus arterias, pero comerlas toda la vida sí lo hará. Ahora, en un sentido positivo, cuando tocas la guitarra, duele la primera vez que la tocas. Cuanto más la tocas, se forman callos y ya no duele. Así que, como guitarristas, quieres tener callos. Pero como cristianos, no queremos un corazón endurecido. No sucede necesariamente de la noche a la mañana, pero sí con el tiempo. Y las causas pueden ser muchas. Puede ser la indiferencia, la pereza, la falta de interés, o puede ser ceder a la tentación de una manera muy profunda. Somos frágiles, somos volubles, somos insensatos y el engaño del pecado es muy efectivo. Nuestra carne, el mundo y el diablo son aliados efectivos en esta lucha. El pecado engaña al convencer al creyente de que un pequeño compromiso es inofensivo. Volvamos a esa ilustración de las advertencias para senderistas en Copper State. Como el calor de Arizona, la evaporación y deshidratación te quitan la vitalidad y el terreno puede llevarte por senderos falsos. Así de engañoso es el pecado. No notas que sucede si no te fijas y tu muerte es inminente. Puedes perderte y morir. Esto es lo que advirtió John Bunyan en El progreso del peregrino, la gran alegoría. Algunos de ustedes lo han leído y conocen la historia. Si no lo has hecho, es una gran obra. En un momento cristiano, rumbo a la ciudad celestial, toma el prado del atajo. Parece más fácil, pero lleva a la mazmorra del gigante desesperación. Y eso es precisamente lo que hace el engaño del pecado. ¿Hay ayuda? Sí. Exhortarnos unos a otros cada día. Es implacable, es persistente, es integral. Se trata de vida o muerte. Por eso estás aquí hoy, lo supieras o no. Hebreos 10, 24 al 25 dice, considerémonos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran algunos, sino exhortándonos más aún al ver que el día se acerca. Como el cliché, el lobo busca a la oveja y hoy sobran ovejas solitarias aquí. Estar en medio de una multitud no implica estar conectado a la comunidad que se exhorta entre sí. Bernabé era un exhortador. Esta historia la cuentan en Hechos 11, 23, 24. Él fue un ejemplo de esto. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y los exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue añadida al Señor por causa de él. ¿Tenemos nosotros ese mismo espíritu de Bernabé? ¿Recibes tú la exhortación? Esto nos mantiene sobrios ante el engaño del pecado. Y eso nos lleva al número 2. La segunda ayuda es tener cuidado de aferrarse firmemente. Versículo 14. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo si es que mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Es fácil comenzar algo. Salimos de Egipto, cruzamos el mar Rojo. Todo está bien. Espera un momento. Ahora quieres que entremos y conquistemos la tierra prometida y hay gigantes allá. Yo me salgo, me voy de regreso. Voy a volver a ser esclavo.
Igual que en una maratón, muchos empiezan, pero muchos menos la terminan. Esto me lleva de vuelta a mi penúltimo año de secundaria. Éramos 4 en mi patio un lunes de agosto. Al día siguiente empezábamos las prácticas de fútbol y ahí estábamos, 4 alumnos de penúltimo año diciendo, vamos a arrasar, seremos titulares y les mostraremos cómo se juega. Esa noche prácticamente juramos en sangre. Llega el martes. Para el viernes de esa misma semana, 3 de ellos renunciaron. Uno lo hizo el martes. Ni siquiera pasaron 24 horas y ya se habían marchado. Fui lo suficientemente tonto como para no renunciar. Me mantuve ahí. Fue terrible. Este versículo nos ayuda enormemente a entender lo que significa terminar. Una vez salvos, siempre cambiados hasta el final. Aquí dice nuestra identidad. Él lo está asumiendo. Nos está diciendo quién es un cristiano, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo. ¿Y quién es ese? Si es que mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Ahí hay un sí. Esto resume todo para nosotros como cristianos. Estamos unidos a Jesús y unidos a todos los que están unidos a Jesús. Eso se llama la iglesia. Esta es nuestra identidad. Para aquellos que comparten en Jesús, esto se demuestra por la perseverancia, porque aquí hay una cláusula condicional. Si en verdad mantenemos hasta el final, si mantienes tu confianza. Para aquellos que se han ido, que han dejado la confianza, de nuevo, hablaremos de la confianza en un momento. Ellos no perdieron su salvación, nunca la tuvieron. No la mantuvieron. Si la hubieran tenido, se habrían quedado. 1 Juan 2:19 nos dice exactamente lo mismo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así seguimos con nuestra confianza original. ¿Qué es esto? Es más que un sentimiento subjetivo. Hoy me siento confiado. No, esa palabra ahí, lo que se menciona ahí, es algo sustancial, algo de naturaleza sustancial, esencia, realidad. Es ese fundamento inicial sobre el cual creemos. Es el evangelio inmutable, simplemente. Un teólogo lo dice así: parece en el contexto actual vincularse a la seguridad que tiene un propietario al poseer las escrituras, una garantía legalmente asegurada. Aferrarnos por la fe asegura que el título de nuestra fe no se nos escape de las manos, el evangelio en el que creímos. En Juan 8:31 Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Debemos permanecer. Pertenecer a Cristo requiere seguir adelante. Los verdaderos seguidores no dejan de seguir. Los verdaderos creyentes no dejan de creer. Nos aferramos con todas nuestras fuerzas, si es necesario, hasta el final. Así es como vuelo yo. Si hay un poco de turbulencia, me aferro con todas mis fuerzas, y así es la vida a veces. Y tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas si de verdad estamos unidos a Jesús. Como dice otro teólogo, él les recuerda que tener fe es aferrarse a lo que es más real que lo que puede verse. Significa aferrarse a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote fiel, quien permanece siempre cuando la creación perecerá. Como pueden ver, el mundo, la carne y el diablo quieren que nos rindamos y dejemos de luchar, y nos presentan constantemente una variedad de engaños que son muy efectivos. Ellos generan miedo, fatiga, falsas promesas. Escuchas la voz resonante de la serpiente en el jardín. ¿De veras dijo Dios eso? Nos hace cuestionar lo que sabemos. Se nos endurece el corazón. Pero Pablo reitera en Colosenses 1:21-23,
A vosotros antes alejados y enemigos mentales por vuestras obras, ahora os reconcilió por su muerte física para presentaros santos e irreprensibles ante Él, si seguís firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio oído, predicado en toda la creación bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Verás, hay dos opciones, apostasía o perseverancia. Salomón dijo en Eclesiastés 7:8, mejor es el fin de algo que su inicio, porque ya terminaste. Exhortas cada día, te mantienes firme. Y 3, escuchas con atención. Nuevamente se repite el Salmo 95, una sección para recordar a sus oyentes sobre esa generación errante. Y él simplemente les entrega esta breve pero importantísima parte. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Procura escuchar con atención. Lo hace por tercera vez en el capítulo 4. Ya veremos. Un corazón endurecido se evita recibiendo la palabra de Dios, escuchando con atención, de forma receptiva e intencional. A través de esta antigua historia en el Salmo 95 y en Números 14, lo que vemos es que Dios nunca deja de hablar. Estas no son solo bonitas historias para contar antes de dormir. Es Dios quien nos está hablando. Vemos esto en el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, y luego cita el Salmo 95, pensé que lo había escrito David. Sí, pero Dios es el autor supremo. Y lo asombroso es que aquí dice en el versículo 16, ¿quiénes fueron los que oyeron y aún así se rebelaron? Puede que lo hayan escuchado, pero no se asentó en sus corazones. No lo escucharon con atención. Verás, la palabra de Dios está viva y es activa. Veremos eso en el próximo capítulo, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y por eso nunca dejamos de escuchar. Lo escucharon, pero no se asentó en sus corazones. Se rebelaron. Y esta rebelión no fue un fracaso momentáneo de fe. Cada vez que se nos presenta la palabra de Dios tenemos la elección. ¿Vamos a creerla, a tener fe o no? Estos son los que se rebelan total y completamente contra Dios y su palabra. El Dios viviente tiene una palabra viva que es seguida por aquellos que están vivos en Cristo y viven por fe en Él. Jesús lo dijo de esta manera en Lucas capítulo 8, versículo 13. Él dice, y los que están sobre la roca son los que cuando oyen la palabra la reciben con gozo. Pero estos no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en el momento de la prueba se apartan. ¿Apruebas esa prueba? ¿Cómo la recibimos con suavidad? Bueno, cuando la palabra de Dios habla del pecado, te pones atento. Dejas que la convicción te atraviese. Cuando habla de la gracia, la abrazas. Si es un verbo o mandato de acción, simplemente lo haces. Cuando describe y revela más sobre la majestad de Dios y quién es Él, lo adoras. Verás, el endurecimiento es pasivo con el tiempo o repentino. Ambos logran un endurecimiento firme. El remedio es que la palabra de Dios habite en tu corazón. Eso nos lleva al número 4. Mientras escuchamos y vemos cómo se desarrolla esta historia, tenemos cuidado de seguir con cautela. Prestamos atención a la advertencia que esta historia nos recuerda y que está destinada a captar nuestra atención. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes fueron aquellos que escucharon y aún así se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién se irritó durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los desobedientes? Estas son comparaciones familiares para captar su atención. A veces necesitamos eso en la vida para entender el peso de algo. Si yo te dijera que un terremoto de 6.9 es aterrador, podrías pensar, bueno, es 6.9. Está bien. ¿Qué significa eso? ¿Es sobre 10? ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el asunto ahí? Bueno, si has vivido en California en algún momento, has experimentado algunos terremotos. Yo viví el terremoto de Loma Prieta en 1989. Fue de 6.9. Y te diré algo, fue muy aterrador y causó muchos daños. Fue en el área de la bahía. Se cayeron puentes.
Murió gente. Se incendiaron cosas. Fue horrible. Unos años después hubo un terremoto en Northridge que fue de 6.7. Así que cuando escucho, oh, fue un 6.0, sé cómo se siente eso. Mi esposa vivía allí. Literalmente la lanzó de la cama en la mañana cuando ocurrió. Así que cuando escuchamos que el terremoto de San Francisco de 1906 fue de 7.9, decimos, wow, eso es una locura. Así que en este contexto, usando esta comparación, ellos están escuchando esta historia. No puedo creer que esos errantes en el desierto pudieran ser tan tontos e incrédulos. Y aquí está el autor de Hebreos diciendo, ¿adivina qué? Eres peor que ellos si no crees en el mayor Moisés Jesús. Más que la tierra prometida está en juego, tu alma está en peligro de ir al infierno si rechazas a Jesús. Mirando los versículos 16 al 18, ¿puedes creer a aquellos que se rebelaron? A quienes Moisés sacó de Egipto, presenciaron las plagas, el poder de Dios, cuyos primogénitos se salvaron por la sangre del Cordero y fueron liberados. Cruzaron en seco hacia la seguridad, solo para luego exigir un becerro de oro y acobardarse ante la vista de los gigantes en la tierra. ¿Cómo? Esos perdedores deberían haberlo sabido mejor. El autor de Hebreos está diciendo, está bien. Entonces, ver a Jesús cumplir 300 profecías del Antiguo Testamento que probaban que Él era el Mesías, presenciar sus milagros, escuchar su predicación, ver su cruz y verlo resucitado de entre los muertos y decir, creo que pasaré. Las apuestas son más altas. Ellos fueron castigados en el desierto y enviados a vagar durante 40 años, y aún así Dios fue bondadoso con ellos y los perdonó. Les dio maná, les dio codornices, les dio misericordia, les proveyó agua. Los guió con una columna de nube y una columna de fuego por la noche. Se quejaron continuamente, demostrando su incredulidad, y sus cuerpos cayeron en el desierto. Su problema era que solo desobedecían. Pese a lo visto, se rebelaron ante Dios, pecaron contra Dios, se negaron a obedecer a Dios. Déjame preguntarte, ¿de qué manera estás actuando sin precaución? Podemos burlarnos de Pedro por sus dudas. Oh, no puedo creer que él que negó a Cristo 3 veces, ¿cómo pudo hacerlo? Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Increíble. Pero ¿por qué actúas sin precaución? ¿Estás coqueteando con aquello que puede endurecer tu corazón hacia el Dios viviente? ¿Amas a tu cónyuge que Dios te dio de la manera en que se supone que debes hacerlo? ¿Presionas a tus hijos a priorizar la educación, deportes o las artes más que a Jesús? ¿Acaso no crees que el libro en tu regazo es realmente Dios hablándote? ¿Te aferras a un pecado secreto pensando que nada malo te pasará? Sigue la advertencia que ellos rechazaron. Ten cuidado y cree. Y eso nos lleva al número 5, ¿verdad? Relacionado con que si escuchas esa advertencia y la sigues, cuida de terminar fielmente. Número 5, ellos no entraron en el descanso. Dice, entrar en el descanso, ahí versículo 19, así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ellos no entraron en el descanso. Rechazaron la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios, el mandato de Dios. Escucha, esto es lo que aprendemos de esto. La incredulidad no es por falta de evidencia. La incredulidad es el resultado de una rebelión de la voluntad. Ellos tenían evidencias más que suficientes y decidieron simplemente no creer. ¿Qué dicen tus acciones, fe o incredulidad? La fe y la obediencia son inseparables. No pudieron entrar simplemente por incredulidad. Eso fue lo que caracterizó todo lo que hicieron, la incredulidad. Para la generación del desierto significó la tierra de Canaán. Ellos se lo perdieron. Pero para la generación bajo el mejor Moisés, Jesús significa vivir con Cristo eternamente o no. Y el no es bueno. A.W. Pink lo dice sencillo. Somos salvos por la fe, nos perdemos por la incredulidad. Dios nos dio medios para seguir en el amor de Cristo, pues Él puede evitar que caigas.
Primero Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que no seas tú. No. Algunos se irritan ante cualquier conversación sobre que Dios haga demandas en tu vida. Quizás estuviste bajo el peso de una denominación legalista, iglesia, religión o secta. Quizás fueron abusivos y por eso te sobresaltas ante cualquier cosa que haya que hacer. Y sí, en Jesús descansamos en nuestra salvación, pero al vivirla nos esforzamos por terminar. Y habrá evidencia de ello. Tampoco la respuesta es, oh no, esto me confronta, tengo que salir y hacerlo ahora mismo. Buscaré a 5 personas para decirles, arrepiéntete, pecador, vuelve ya. Quizás debas hacerlo. Puede que eso necesite hacerse contigo, pero aquí está nuestra primera respuesta. Tomemos un respiro y nuestra primera respuesta es ir a Jesús. Porque dice en Juan 15:5, separados de Él nada podéis hacer. Estos haceres que se mencionan aquí fluyen de lo que Él ya ha hecho. Él ya lo hizo. Él es tuyo. Estás unido a Él. Esto no es pánico, no es soltar a quien te salvó, pase lo que pase. Así como quienes hacen advertencias sobre el desierto en las montañas superstition, Dios en su bondad y misericordia nos advierte sobre las evidencias de esperanza para que no muramos en el desierto de la incredulidad. Exhorta cada día. Necesitamos valor. Recibimos bondad. Este amor nos impulsa a protegernos a nosotros mismos y a los demás, a aquellos que se están alejando, a los que se están endureciendo. Nos aferramos firme. ¿Por qué vacilas y dudas de la verdad de la palabra de Dios? Escucha con suavidad. Deja que la palabra de Dios habite en ti. Lees y dices, sí, Señor. Tu respuesta, ve con cuidado. Aprende de estas historias que leemos para que el mismo destino no nos ocurra a nosotros ni a otros que puedas conocer. Termina con fidelidad. Escuchemos estas palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La fe es continua y se sigue ejerciendo. No es palabra, sino realidad. Creer es persistir. Hoy es el puesto de agua en el maratón vital que dice, cuídate, sigue y no te detengas. Y aquí tienen la promesa del nuevo pacto. Si te preguntas si hay esperanza para alguien con un corazón duro, Jesús te invita en Mateo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, pues soy humilde de corazón y sus almas hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La promesa del nuevo pacto hallada en el Evangelio de Jesucristo aparece en Ezequiel 36, 26, 27. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré uno de carne. Pondré mi espíritu en ustedes, haré que sigan mis leyes y cumplan mis normas. Buenas noticias. ¿Todavía lo es hoy? Hoy es el día de la promesa y la gracia, pero la medianoche se acerca. Recibe la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo solamente. Cristiano, esto es para ti también. Ven a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu bondad y tu misericordia al advertirnos para que no terminemos con un destino similar o peor que aquella generación errante. Señor, oro por aquellos hoy que tal vez están tambaleándose en su fe, quizás algunos que aún no la han aceptado. Oro para que hoy crean y reciban ese nuevo corazón.
Oro para que seamos y sigamos siendo una iglesia que exhorta y es exhortada, que amamos lo suficiente a los demás como para asegurarnos de que no caigan por ese camino peligroso que lleva al alejamiento. Señor, gracias por tu bondad y tu amor que nos protege. Oro para que salgamos con confianza, sabiendo que tú nos salvas. Nos aferraremos a ellos siempre. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Oye, espera, si este mensaje te bendijo, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte este video y activa la campanita. Eso nos ayuda a llegar a más personas con la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos.